Espero que estén bien, donde quiera que estén de aquel lado. Hoy voy a hablar sobre una palabra que empieza por la letra A, una vez más en esta serie que estamos haciendo y que procuro que salga prácticamente, creo que una vez por semana. Por ahí va la cosa. Tiene que ver con la palabra anacrónico. Y rápidamente en este formato, que es como vamos diciendo el significado de estas palabras, o más bien el significante, que es esta cadena infinita que tiende al significado sin que exactamente sea este, ¿no? Las palabras van a significar dependiendo del contexto, pero hay unas que están fijas y que se pudieran decir son algo que gramaticalmente se pudiera decir que tienen un léxico. Son palabras muy definidas y muchas de ellas están compuestas y tienen un origen. Obviamente todas las palabras tienen un origen en cuestión del uso de la cuestión más que semántica, pragmática, y es precisamente como se le va mediante el uso, queda instalada en el tiempo. Anacrónico ahí ofrece una palabra compuesta ya de por sí. Y aquí tengo una nota, pero no voy a recurrir mucho a ella. De todas formas, ana viene del griego antes y cronos, tiempo, ¿verdad? Creo que es algo muy fácil de más o menos visualizar allí como dos palabras que al unirse forman una palabra compuesta. Algo anacrónico entonces es, según este origen etimológico, si se quiere, antes de tiempo, a destiempo. Y hay unas palabras que están alrededor de ella, y aquí sí las notas indican que tiene que ver con algo extemporáneo, impropio, algo inadecuado y hasta se pudiera decir imprudente. Y estas palabras que rodean a anacrónico, ya vamos a ver por qué están bien señaladas allí, alrededor de este término, si se quiere. Es más bien a reforzar el término. Entonces, aquí pudiéramos decir que lo anacrónico está muy relacionado con el hecho de tener un concepto, un objeto, unas ideas que son en un sentido fuera de su tiempo, fuera de su época, fuera de su contexto histórico, ¿sí? Y yo he mencionado esta palabra aquí en varias ocasiones en el vocabulario de los otros temas que hemos dicho. Y hay uno que después de todo se pareciera como, no sé, semejante o afín, hasta cierto grado sí, pero es distinto. Hay una significación que es completamente distinta cuando hablamos de algo atemporal, ¿sí? Algo atemporal ya más bien tendría que ver con algo que trasciende en el tiempo, ¿sí? Que no pasa de moda, se puede decir. Por ejemplo, algo atemporal pudiera ser, no sé, por ejemplo, en cuanto a que todavía resistiendo el tiempo, resistiendo las generaciones, todavía se mantiene. Eso es algo atemporal. Es diferente a decir algo anacrónico, ¿verdad? Algo anacrónico es que se anticipa a su tiempo, ¿sí? Por lo menos hay un autor y en relación a las ideas que estuvieron fomentando o estuvieron escribiendo o que por haber hecho de ellas un hallazgo prematuro en relación a su tiempo fueron incomprendidas, ¿sí? Ideas que innovadoras o por más que se quisieron imponer o no sé, en su momento hubiesen querido estos autores que se apreciaran como tales, lo que es cierto es que ellos murieron y tal, y eso no se impuso. Es más, era polémico.
El caso de los sistemas heliocéntricos, ¿verdad? Que era una revolución copernicana que no se impuso, no se tomó en cuenta, y que los que lo tuvieron en cuenta lo tenían un secretismo absoluto, hasta que murió este Copérnico y sus escritos se pusieron en evidencia. Fue exactamente post-mortem, entonces allí sí se divulgó, por temor a lo que era el sistema constituido, que era el sistema geocéntrico, y todas las implicaciones que tenían hacer una revelación contraria a esto, por el sistema de poder que estaba detrás de ello, incluido y sobre todo la Iglesia Católica para entonces. Todos estos sistemas eclesiásticos estaban obviamente en contra de estas ideas. Un divulgador de estas fue Galileo Galilei, y ya sabemos cómo le fue. Fue juzgado por este juzgado típico de la época, que la Inquisición, para sus efectos, lo juzgó y le dio casa por cárcel. Y eso porque tenían a ciertos amigos ahí adentro, ¿verdad? Porque por menos de eso, muchos fueron quemados en la hoguera, ¿sí? Como herejes. Así que exponer una idea y tener una visión clara, pero que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo, con el status quo constituido, siempre sería algo peligroso. Y lo sigue siendo, ¿verdad? Cuando ésta se impone de manera persuasiva, pero si es una verdad irrefutable que termina constituyéndose en algo que no puedes tapar por mucho tiempo, entonces con el tiempo ella se pondrá de moda, ¿sí? Se pondrá de moda en el sentido de que es una anomalía para el sistema constituido, es verdad, pero que no pudiera traspasarse, y en algún momento tendría que tener oídos, ojos que lo vean. Y cuando se dicen en primera instancia, ya les decía, es todo un problema. Es todo un problema. Lo anacrónico quiere decir entonces algo que se adelanta a su tiempo, ¿sí? Vamos a ver una idea de algo anacrónico. Usted se imagina que usted esté haciendo una película, transformando, reconstruyendo los escenarios de ese entonces, o un escrito, o narrando cualquier cosa. Y usted, por supuesto, que hay palabras que no puede incluir. Hay vestuarios, artículos que no deberían aparecer, ¿sí? Por ejemplo, nadie va a esperar que en una película de Napoleón Bonaparte, ¿sí?, consigamos a Napoleón enviando un mail o con un Rolex, ¿verdad? O, bueno, Platón andaba por ahí en un Mercedes-Benz. Nada que ver, ¿sí? Hasta los artículos más diminutos que pudieran estar allí incursionando y poniéndose visibles no deberían estar allí. Son algo anacrónicos. Anacrónico, entonces tiene que ver con eso. Las ideas anacrónicas que son adelantados a su tiempo, por supuesto que siempre va a haber esta persona que por así decirlo, piensa fuera de la caja. Y pensar fuera de la caja implica innovar. Pero estas innovaciones, que son anomalías, que son una amenaza para el sistema constituido, ¿sí?, no van a ser muchas veces, y para la época, bien recibidos. Y hay un autor por allí, yo ya les hablaba de algunos autores como este, pero se me viene a la mente, por ejemplo,
en esto de las anomalías, cuando hay el falsacionismo de Karl Popper, uno pudiera pensar de que si esto es ciencia o pseudociencia, ¿sí? Esto que estás diciendo se ve como raro, sospechoso, extraño, y que como no entra, no encaja, ¿verdad? Pudiera hasta verse como algo que, si bien está existiendo, y sobre todo, más que un descubrimiento, es una innovación en cuanto a, mira, esto siempre estuvo allí, solo que no lo veíamos, pero que puede, y de hecho es una amenaza para el sistema, es una amenaza para un paradigma. Pero estas anomalías se van acumulando y finalmente, el paradigma, ese edificio allí ya no podría sostenerse y termina desplomándose. Claro que las personas que tienen como status quo y todo lo que implica en cuanto a perder el poder sobre algo y todas las implicaciones nuevamente que pudieran existir como un efecto dominó tras caerse eso, no es poca cosa. Por eso es que se resiste al cambio, hay resistencia a que esto se ponga. Por mucho tiempo hay que echarle tierra, esconderlo. El sistema aristotélico de Ptolomeo, este sistema geocéntrico, siempre se estuvo viendo algunas anomalías y siempre, en consecuencia, se tuvo que ocultar, se tuvo que ajustar para que existiera, para que siguiera existiendo. Pero esta acumulación de anomalía llega un momento en que no se pudo esconder. En todo caso, caería por su propio peso, por sus propias contradicciones, ¿verdad? Así que por eso es que a veces hay que estarse tranquilo, porque si te pones en una lucha a muerte contra el sistema, con sátira, que fue así como lo divulgó Galileo Galilei, ¿verdad? Prácticamente se estuvo en sus escritos, en sus esta obra que él hizo para ver que este sistema estaba en una condición errónea, y cuando hizo esta divulgación, pues eso llegó a los oídos, esos libros llegaron a leerlos personas que se sintieron evidentemente amenazadas y hasta burladas. Así que más allá de eso, también es cómo se comunica algo, ¿no? Hay que comunicarlo con persuasión, y eso de todas maneras no te va a garantizar que te traten mal porque estás, ¿sí? Te van a querer callar. Retráctate de eso. Tienes que adjurar de eso. Tienes que hacer que lo que dijiste lo vamos a vetar, vamos a quemar esos libros, y tendrías que arrepentirte de tal cosa, por así decirlo, ¿no? Eso fue lo que supuestamente no hizo Galileo Galilei, ¿verdad? Y claro, es difícil que tú le digas que no a algo que ya es como que si te estuvieses contradiciendo a ti mismo, en el sentido de que si ya tú sabes que esto es marrón, ¿verdad? Es color café o lo que sea, que ya tú lo ves y todo el mundo dice que es blanco, oye, pero tú lo estás viendo marrón, es marrón. Entonces tú dices, bueno, esta gente me va a matar si yo sigo diciendo que es marrón, pero es que yo estoy viendo que es marrón. Tienes que negar que es marrón, es blanco, di que es blanco, ¿sí? Entonces prácticamente eres un objetor de conciencia. Yo estoy viendo que es marrón, que es color café, y yo no estoy viendo que eso es blanco. Yo no sé qué están viendo ustedes. Y claro, eres un rebelde sin causa, testarudo, si prefieres que
irte con los blancos o seguir insistiendo porque lo estás viendo que es marrón. Es el caso de la democracia. Es un sistema que tiene sí, algunas ventajas, pero ir contra la mayoría es complicado porque la mayoría puede estar equivocada. Pues sí, claro que la mayoría puede estar tremendamente equivocado, ¿sí? Y por eso es que cuando la mayoría opta por algo, por lo que sea, y tú te tienes que adjuntar a eso, pues estás tratando de no buscarte problemas. Yo aquí hablaba de un autor, ¿se acuerdan? Un autor que justamente destacaba el hecho de que a veces hay que actuar así, a veces hay que actuar de forma disimulada. Disimular de que no sabes eso. Disimular de que quizás no sea el momento, ¿sí? No sea el momento de meterte en estos problemas, ¿sí? Y entonces sería un arte, y prácticamente es una cuestión de sobrevivencia, ¿sí? Entonces, ¿qué? ¿Te atreves a contradecir a la mayoría? ¿O de alguna manera tratar de saber comunicar esto? ¿O no comunicarlo todavía? Quizás no sea el momento, ¿sí? Y es precisamente lo que este autor decía como un arte que pudiéramos tener presente a la hora de no meternos en estos problemas tan insalvables, ¿no? La disimulación honesta del autor, yo les hablé de él aquí, de Torquato Aceto, así se debe decir en italiano, ¿verdad? Torquato Aceto. Así que esta persona nos decía, ¿se acuerdan? Que es mejor no meterse en problemas con estas cuestiones del status quo y los poderosos que están detrás de él, ¿no? Y quizás eso no quiere decir que les apoyes, no quiere decir que vulneres o niegues de tus ideas, que pudieran verse, evidentemente, como que son no gozan de aceptación todavía, así de sencillo. Entonces hay que evitar problemas a veces, lo cual no quiere decir que te vas a alienar a la opinión de una mayoría que sabes que está equivocada, ¿sí? Y bueno, tendrías que tú seguir lidiando con eso hasta que, no sé, en el futuro te den la razón, ¿sí? Ese es el caso. Mientras tanto, es un arte, el arte de disimular. Pero bueno, lo que en resumidas cuentas significa la cuestión de lo anacrónico es eso. Hay muchas personas que fueron también en sus escritos, como José, estuve viendo, por eso estoy aquí haciendo un fact-checking, porque estuve leyendo y viendo de un autor que ya yo había en uno de mis trabajos, cuando yo solía estudiar el tema de la pedagogía en Latinoamérica. Había un autor peruano que se llamaba, porque ya no está vivo, por supuesto, José Carlos Mariátegui. Y él tenía ciertos escritos e ideas relacionadas a la educación muy anacrónicas, que para el momento no estaban tomándose en serio. Esas divulgaciones e ideas que, y ahora sí, pero que ya está muerto. O sea, tener una fama o que te den la razón después que ya no existas,
de alguna forma es algo completamente triste, considero, porque después de que le hicieron tanta maldad y hasta que qué sé yo, a lo mejor lo mataron por tales ideas y era tan impopular para la época y ahora que me parece completamente triste que ya no está, ahora sí, de alguna forma sea famoso. Sus ideas, sus libros, que bueno, que están ahí contenidas ideas impresas, sea como sea, y que ahora sí, ay, mira, este tenía razón. Ese está como el chiste este de estos animales que se presentaron frente a la tortuga, ¿no? Y cada uno decía algo y la idea era que quien hiciera reír a la tortuga era quien iba a ganarse nada más y nada menos que la vida. Quien no hiciera reír a la tortuga iba a ser aniquilado. Entonces vino, no sé si el cuento es más o menos así, la anécdota esta, que vino la tortuga, entonces todos se pusieron enfrente, se presentó el oso, dijo su chiste, la tortuga se rió, no se rió, mataron al oso. Vino el caballo, echó su chiste, la tortuga no se rió tampoco, mataron a la tortuga. Vino el toro y también hizo su espectáculo y la tortuga no se rió. Y al final la tortuga se empieza a reír lentamente. Ay, ¿por qué se está riendo? Porque me estoy acordando del el chiste del oso. Imagínense, pero ya el oso estaba muerto. Es que si no te ríes a tiempo, si no se toma en cuenta una idea a tiempo, es que ese es el problema de lo anacrónico, ¿sí? Es completamente injusto para la persona que tuvo esa idea. Eso es lo que quiero decir. Y es muy beneficioso, eso sí, que la haya expuesto y que haya tenido la valentía muy a pesar de todo, porque la humanidad de alguna forma se beneficia, ¿sí? Usted se imagina, ¿no? Si insistiéramos ahora de que Copérnico y Galileo Galilei no tuvieran la razón, si insistiéramos de que la Tierra es plana porque sí, la verdad es que no avanzamos y por eso es que estas personas anacrónicas, adelantadas a su tiempo, son valiosas y eso ahora mismo debe estar ocurriendo seguramente. Que esta generación no entiende algo que otro grupito de personas o una sola persona sí lo tenga bien claro y que le dé miedo de divulgarlo porque innovar no es fácil en ese sentido porque es anacrónico, ¿sí? Bien, gracias por vernos, espero que esto haya quedado más o menos bien y claro que yo voy a seguir hablando de esto más adelante, así que espero que lo anacrónico de lo que se diga empiece a tomarse en serio en una generación o por lo menos en algún momento, eso sí, porque si es que no se toma en serio, por eso es que cualquier idea por allí, por más loca que sea, es mejor dejarla archivada. Uno no sabe cuándo el tiempo quizás te termine dando la razón. Muy bien, hasta luego, chao, chao, que estén bien.